6 de la mañana, 23 minutos. Ahí está lo que significó el Plan Marshall para la recuperación de Europa. Saludamos a esta hora a nuestro analista, a nuestro comentarista, Mauricio Reina. Mauricio, qué rico saludarlo. Buenos días. Hola Jenner, buenos días Paula, buenos días a todos los televidentes a esta hora. Pues un gusto estar a esta hora con ustedes y comentar sobre este Plan Marshall, Jenner. Bueno, lo primero es, ¿a usted cómo le pareció el nombre? Nos decía Arlene Tigner, mire, se ha convertido ya como en un símbolo cuando de planes ambiciosos se trata, pero algo tan bogotano y de pronto llamarlo así, Plan Marshall. ¿Usted qué opina de ese nombre que le puso la alcaldesa Claudia López a este plan? Pues Jenner, desde hace mucho tiempo, décadas, desde la segunda posguerra, se conoce como Plan Marshall de manera genérica cualquier esfuerzo sustancial de parte del Estado para tratar de recuperar una economía en crisis. Tanto es así que ayer mismo que se conoció la iniciativa de un Plan Marshall para Bogotá, se conoció la iniciativa de un Plan Marshall también en Argentina. Es decir, es un genérico, ese es un nombre que no tiene ni connotaciones proestadounidenses ni connotaciones extranjeristas, es un genérico que ya se acuñó. Entonces yo creo que desde esa perspectiva pues tiene sentido utilizar esa expresión. En lo que creo que no estoy de acuerdo que alcance la analogía del Plan Marshall, como lo explicaba la profesora Arlene Tigner, es que el Plan Marshall original tenía un alto componente de cooperación internacional, era Estados Unidos tratando de recuperar la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, y en este caso no hay ninguna cooperación internacional, es un esfuerzo que estamos haciendo los bogotanos directamente. Y segundo, un Plan Marshall suele tener un gran componente de gasto público, de gasto en infraestructura, así se recuperó la infraestructura destruida de Europa Occidental después de la guerra. En este caso estamos hablando de otras cosas distintas, no es un gasto público, es esencialmente tratamiento tributario preferencial y aparte de eso mayor endeudamiento para la ciudad. Pero creo que lo relevante, más allá de las analogías o diferencias con el Plan Marshall, es qué tan sustancial, qué tan grande es esta iniciativa y si va a ayudar a recuperar la economía de Bogotá. Yo creo que ese es grande, es cuantioso. Por darles un ejemplo a los televidentes y a quienes nos siguen hasta ahora, las exenciones tributarias que tiene hoy en día el país a partir de la última reforma tributaria, que han sido tan criticadas por mucha gente porque son demasiado generosas, ascienden a 5 billones de pesos en un año. Esta iniciativa de Bogotá asciende a 2 billones de pesos en un poco más de un año. Si uno tiene en cuenta que es el 40% de lo que da en exenciones el país y que la economía bogotana es menos del 30% de la economía nacional, creo que Bogotá sí está haciendo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista tributario para tratar de ayudarle a la gente. Lo que pasa es que Mauricio. no va a ser tan... Sí, Paula. Pues no quería interrumpirlo, pero justamente ya que está usted entrando en el detalle de lo que propone la alcaldesa a través de este Plan Marshall, pues yo quería invitarlo justamente a que hiciéramos eso, a que lo desmenuzáramos un poquito. Usted empieza por la parte tributaria, pero yo quería empezar era por la parte del endeudamiento. 11 billones de pesos es lo que está proponiendo la alcaldesa, que se aumente ese cupo de endeudamiento. Es una cifra importante. ¿Es prudente para las finanzas de la capital? Pues depende desde qué punto de vista lo vea uno. En tiempos normales no sería razonable endeudar a la capital en esa magnitud. Sin embargo, si uno mira alrededor del mundo, no solo los gobiernos de la región, de América Latina, sino alrededor de todo el mundo, la norma general es mayor endeudamiento. Todos los gobiernos nacionales y locales se están endeudando más porque todos están tratando de superar esta crisis económica y social a la que nos ha llevado la crisis del coronavirus. Entonces, desde esa perspectiva, si bien es inusual tener este alto nivel de endeudamiento, no es raro dada la coyuntura que estamos viviendo. Pero algo muy importante, Bogotá ha tenido siempre una muy buena calificación de riesgo y un muy buen manejo de sus niveles de endeudamiento. Entonces, digamos que no se ve un riesgo inminente de que por salirse un poquito del renglón, cuando todos están saliendo del renglón, cuando la comunidad financiera nacional e internacional es consciente de esta coyuntura excepcional, no creo que se vaya a poner en riesgo las finanzas de la ciudad, aunque sí nos vamos a apretar mucho más hacia adelante para poder pagar esa deuda. Sí. Mauricio, ¿usted ve este Plan Marshall
Equitativo me refiero, cuando el anuncio lo hacía la alcaldesa Claudia López ayer, decía, bueno, por supuesto, los que más tienen o los estratos altos o inclusive las empresas que han podido crecer como distintas plataformas digitales en esta época de pandemia van a tener que aportar un poquito más para poder beneficiar incluso con algunos descuentos en impuestos a los más pobres. ¿Es equitativa? Y otra pregunta que muchos tienen es, bueno, ¿y la clase media allí en este plan Marshall qué? ¿Va a sufrir? Pues el otro gran componente, no el del endeudamiento del que estábamos hablando ahora, sino el de las exenciones tributarias, es donde entra uno a poder hacer esa distinción entre sectores, segmentos, tipos de población. No vamos a hacer todo el repaso, pero pues obviamente allí hay desde exenciones de impuesto predial para teatros, para museos, etcétera, etcétera, pasando por descuentos en el impuesto predial para quienes han tenido en el pasado un aumento excesivo del impuesto predial, hasta llegar al grueso de la población para la cual hay congelamiento del impuesto predial con facilidades de pago. Entonces todo el mundo tiene de una manera u otra su pedacito de beneficio dentro de esta iniciativa. Lo que es relevante desde la perspectiva de la pregunta tuya, Jenner, es que aquí no estamos hablando de distinciones por estratos. Se le está dando más beneficio a sectores que han sido más perjudicados, vuelvo a poner el ejemplo, los museos, los teatros, o que en el pasado han pagado en exceso, los que han tenido aumentos excesivos del impuesto predial, etcétera, etcétera, o que por el otro lado se está cargando más la mano, por ponerlo en términos coloquiales, a sectores que han tenido buen desempeño recientemente. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de las plataformas digitales, de los nuevos emprendimientos de plataformas y de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, la alcaldesa en su propuesta, porque hay que recordar que esto debe ir al Consejo de la capital para ser aprobado o rechazado, no está tomando una discriminación por estratos, que es lo que uno usualmente suele abordar esta discusión de redistribución del ingreso, ni tampoco por clases, como tú preguntas por la clase media o no clase media. Está agarrando sectores específicos de la actividad económica, tratando de identificar a los que les ha ido peor y ayudándoles más, y a los que les ha ido mejor y a ellos les carga una cuota adicional o una cuota mayor para tratar de hacer una recomposición solidaria. Mauricio, ¿y este tipo de medidas de congelamiento de impuestos, exenciones de impuestos para otros sectores, incluso reducción de impuestos como el ICA, que es pues a grandes rasgos lo que contempla esta propuesta de la alcaldesa, qué tanto termina influyendo positivamente sobre la generación de empleo, que es otra de esas facetas importantísimas si estamos hablando de la recuperación económica de la ciudad? Bueno, hay dos cosas. Una que yo quiero aclarar es que estos impuestos los puede abordar la alcaldesa y los puede abordar el Consejo de Bogotá porque son los impuestos locales, el predial y el impuesto de industria y comercio. Porque cualquiera diría, no, pero ¿por qué no nos ayuda con el IVA y por qué no nos ayuda con el impuesto de renta y no sé qué? No, porque esos son impuestos nacionales y esos impuestos tienen que ser fijados, modificados, alterados por el Congreso de la República. No pueden ser modificados por el Consejo o por los consejos municipales, en este caso de Bogotá. Por eso nos circunscribimos a esos 12 impuestos. Pero la pregunta que hace Paula es clave porque este plan Marshall, así denominado, es ante todo un alivio. Se le está aligerando la carga de erogaciones y de costos y de gastos a la población de Bogotá en distinta magnitud dependiendo del sector, pero no está representando un gran impulso desde el punto de vista de generación de empleo. Dicho de otra manera, si yo estoy en problemas en este momento y quizás estoy pensando en que voy a tener que salir de un trabajador, bueno, me llega el alivio del ICA y me llega el alivio del predial y entonces ahí logro cuadrar cuentas. Pero no hay de por medio un incentivo adicional para que uno empiece a jalonar y a impulsar la economía y en ese sentido a generar nuevo empleo. Para ver esa posibilidad o analizar esa estrategia, uno tendría que revisar el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá, que entre otras cosas fue aprobado por el Consejo hace más o menos 6 semanas, que es un plan de desarrollo ambicioso, con énfasis en la recuperación de la economía y que, dicho sea de paso, pasó en el Consejo casi limpio. De 157 artículos fueron aprobados 156,
lo que permite anticipar buenos augurios para este llamado Plan Marshall. Pero Paula tiene razón en esa pregunta. Esto es mucho más alivio que impulso adicional para la economía de Bogotá. Pues bien, Mauricio, como siempre, un placer tenerlo aquí todas las mañanas en Redman Noticias. Un feliz día para usted. Gracias, Jenner. Un saludo. Saludos, Paula, y a todos los televidentes.